Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo una interacción en la que vamos a preguntar qué quiere contigo. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí, de verdad, de corazón, gracias a todos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, si no te has suscrito te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots de oráculos que utilizo en el interactivo, debajo del título del vídeo. También os dejo un poco de información acerca de mis consultas privadas. Si queréis ampliarla o reservar una, pues solo tenéis que escribirme a mi dirección de correo. Parte de junio está ya completo. Y también comentaros que solo contesto de lunes a viernes. Los sábados y los domingos no contesto correos y, por supuesto, los festivos tampoco. Vamos con las opciones. La primera opción, la bruja azul, con el tarot Dark Mansion. Opción número 2, bruja naranja, con el tarot de la Nuit. Y opción número 3, bruja negra, con el tarot de sabiduría de bruja. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja azul, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo están las energías antes de nada con esta persona ahora mismo. Opción número 1, bruja azul. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, bruja azul. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? La muerte. Bueno, siento que las cosas ahora están como muy paradas o tú acabas de cortar recientemente con esta persona. A mí esta muerte me habla de un corte bastante marcado, o que quieres cortar o que acabas de cortar con esta persona o que están las cosas paradas, ¿no? O que no hay contacto, está todo como muy... Si no has cortado con esta persona, siento que tienes en mente hacerlo, cortar la relación definitivamente. Opción número 1, bruja azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? Opción número 1, bruja azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? El mago. El mago, el ermitaño, la papisa y la luna. Bueno, siento que esta persona es como que sí que ha tenido en mente tomar acción contigo o avanzar con este mago, pero es verdad que yo le veo en una actitud muy... si habéis sido pareja o habéis tenido ahí algo, si esto es pareja o habéis tenido ahí un principio de relación, siento que esto se ha roto. O se va a romper próximamente porque estás muy cansado, cansada. Yo siento que en la mayoría de los casos se ha roto ya con esta muerte, ¿no? Es como que esta persona no ha terminado de avanzar contigo o no ha terminado de darte lo que verdaderamente tú quieres en una relación. Si estabas con esta persona en pareja, yo en muchos de los casos siento que ni siquiera has estado en relación como pareja con él o con ella. Es como que es una persona que ha ido, que ha vuelto, que te ha prometido cosas que a lo mejor no ha cumplido. Es como que este mago me habla de eso, de tomar esa iniciativa. Pero a mí me habla de una persona oculta, de una persona mentirosa, aquí con este ermitaño muy introspectiva. Puede ser que tenga pareja o que ande con otras personas a la vez que ha estado contigo. Adáptalo. La luna y la papisa me habla ahí como de engaños, mentiras. Una persona que no es clara, una persona que también tiene como mucho trauma que lleva consigo, ¿no? Y ese trauma, hay personas que cuando tienen un trauma, en lugar bueno, de tener esa resiliencia
y sanar ese trauma lo pagan con otras personas, con su actitud. Y yo siento que esta persona es así, ¿no? Es una persona muy inestable. A mí me habla ahí de que puede ser que tenga un compromiso con otra persona o si no tiene pareja, pues es alguien que no se compromete, ¿no? O es alguien que si te ha prometido tener algo, ha sido algo muy efímero, o un compromiso, o si habéis intentado tener algo, esta persona es como siempre, como que siempre termina huyendo, ¿no? Con este ermitaño, siempre termina diciéndote que tienes que esperar, dándote largas, ¿ves? No termina de avanzar. Y yo siento que tú con esta muerte, pues has decidido cortar porque esta relación no te viene bien. Vamos a ver qué quiere contigo esta persona. Opción número uno, bruja azul, ¿qué quiere contigo? Opción número uno, bruja azul, ¿qué quiere contigo esta persona? Opción número uno, bruja azul, ¿qué quiere contigo? ¿Ves? Yo veo aquí como terceras personas en muchos de los casos, o que es una persona infiel, o que tiene pareja, o que no quiere atarse a nadie y a lo mejor te ha prometido estar contigo y no lo ha hecho, o habéis tenido ahí un tonteo y no se ha terminado de, a lo mejor puede ser que tuvierais una relación en oculto también y tú hayas cortado con esto, o que te haya dicho de tener una relación en oculto y tú no quieras, ¿no? Adáptalo, todas esas posibilidades, adapta la que sea la adecuada para ti. Yo siento que esta persona es como una persona que no se compromete o que si se compromete es muy inestable y una persona con muchas dudas, una persona a veces muy inestable. El 2 de oros me habláis de esa inestabilidad, ¿no? De que a ti te hubiera gustado y te gustaría que esta persona hubiera concretado algo contigo, hubiera tenido más estabilidad, alguien más eh, centrado, ¿no? Centrada. Que cuando te dice, oye, quiero esto, pues que sea real, no que te esté mintiendo. Yo veo una persona muy inestable, una persona que va y viene, fíjate. Siento que es alguien que no sale de su zona de confort o que está a gusto como está y no quiere cambiar su situación, ¿no? Pues a lo mejor está en pareja y no quiere cambiar su situación, o a lo mejor está con una estabilidad y no quiere, bueno, o simplemente no quiere comprometerse contigo, ¿no? O si se ha comprometido y habéis tenido ahí algo como pareja, esto ha hecho agua rápidamente. Siento que lo que quiere contigo es poder ir y venir cuando le dé la gana, pero no formalizar una relación. Porque fíjate, a mí esta reina de bastos me habla de que eres una persona que te ve como alguien muy atractivo, que le gusta mucho tu físico, tu seguridad, tu mirada también le gusta mucho, pero le llamas muchísimo la atención, pero luego es como que ya te digo que no concreta nada. Este juicio me habla de un regreso. Cada cierto tiempo regresa, cada cierto tiempo em, vuelve a ti, pero eres como un capricho. Al final nada le satisface contigo. Es como, bueno, te tengo a ti ahí, pero yo quiero estar con más personas o no me quiero limitar a tener un compromiso a tu lado, ¿no? Es lo que me están diciendo. Con lo cual, bueno, sí que hay ahí mucha atracción, pero luego no se compromete contigo, no te da lo que verdaderamente tú necesitas, es una persona que igual un día te habla mucho, otro día pasa de ti, muy inestable, muy inestable. Veo a alguien que te stalkea incluso, que está pendiente de ti a veces, que a mí este paje de espadas me habla de, bueno, de que te stalkea, de que te observa, a ver qué haces, si pones algo en estados, te mira esos estados y tiene acceso a tus redes sociales, siento que te observa, ¿no? De alguna manera, pero yo lo que más estoy viendo aquí, que lo que quiere contigo es, bueno, hay como una atracción, ¿no? De saber si te tiene. En muchos de los casos siento que habéis tenido encuentros pasionales, pero en otros ni siquiera eso, ¿eh? Siento que no, pero para muchos sí que habéis tenido encuentros pasionales. Para algunos ni siquiera eso. Pero es como, bueno, la tengo ahí o le tengo ahí, a veces le escribo, a veces le hablo, si quiero saber si está ahí para mí, y es como esa dependencia, ¿no? Veo ahí a veces conversaciones, mensajes. Siento que ahora las cosas están muy cortadas. Puede ser que si esta persona vuelva, tú ya no te comportes de la misma manera con esta muerte, porque tienes claro que aquí esto ya, esta persona ha perdido su oportunidad. Y en muchos de los casos siento que sí que ha habido intimidad y que sí que es verdad que tú has estado bastante tirando mucho por este vínculo, ¿no? Y al final todo esto te ha pasado factura. Es una persona como que se vale también de tu bondad de lo buena persona que eres para engancharte. Te diría también que es alguien como demasiado sensible a la hora de aceptarle las cosas, ¿no? Es una persona muy intensa, pero a la vez tiene como heridas del pasado, es alguien que le afecta como todo mucho y no le entiendes tampoco su comportamiento, ¿no? Porque es una persona que tampoco te expresa
lo que le pasa. Entonces hace cosas raras en el sentido de que pues igual un día te habla, otro día no, otro día pasa de ti, igual estáis un mes y no habláis. Veo eso, ¿no? Entonces, con este ermitaño es alguien que le cuesta mucho decir lo que siente o expresar sus emociones en cada momento. No es claro, no es alguien claro, clara, ¿no? Yo siento que a ti te hubiera gustado construir algo con esta persona, pues como que tú ya has tirado la toalla con él o con ella. ¿Y qué quiere contigo? Pues ya te digo, esta persona lo que ha querido es tenerte ahí enganchada, enganchado. Esto es una relación en la que tú has puesto mucho, un vínculo en el que tú has puesto muchísimo. Has sido una persona muy generosa, generoso con él, con ella. Le has entregado todo, pero él o ella no se ha comportado de la misma manera contigo. Es una persona a veces fría. Siento que le llamas mucho la atención con esta emperatriz, le gusta muchísimo como eres y le gustas mucho físicamente, pero luego ya te digo que a la hora de darse esa oportunidad contigo, pues... Y puede ser incluso que las últimas veces que habéis hablado te haya dicho algo que te ha dolido bastante, ¿no? ¿Ves? Es como tendría que tener esa iniciativa para tener algo con ella, para avanzar, o con él, darme esa oportunidad. Puede ser en algunos de los casos que tenga ahí otra tercera persona que esté en pareja, o si no, puede ser que incluso su madre o alguien de su familia esté en contra de que esté contigo, o tenga ahí algún trauma con su madre, o tenga ahí algo que no ha sanado de pequeño, de pequeña. En la infancia me hablan mucho. O si no, también puede ser la madre de sus hijos o el padre de sus hijos. Es que me marca mucho ahí la madre, ¿vale? Pero bueno, más la madre que el padre. Me marca la madre. O sea que, si no, con su madre. Yo siento que esta persona lo que quiere contigo es básicamente tenerte ahí en algún momento si habéis quedado, pues eso, quedar algún día, pasárnoslo bien, tener igual algún encuentro pasional en muchos de los casos. Si no habéis tenido nada pasional, pues bueno, tenerte ahí, porque puede ser que a lo mejor pues solo habléis, ¿no? Porque a lo mejor viva lejos o... Y sí, contigo se siente muchas veces bien con este sol, pero yo siento que al final es una conexión que te hace daño. Siento que te echa de menos. Es como que te ve ahora más fría, más frío con él. ¿Ves? Es que yo le veo o la veo echándote de menos, mirando a veces tus fotos y recordándote. Pero es como que tú sientes que tienes que cerrar un ciclo con esta persona para tener éxito. El 6 de bastos me habla de eso. Me habla de cerrar un ciclo. Siento que esta persona ha venido para enseñarte a mirar por ti, a avanzar. Y siento que va a llegar más adelante otra persona para ti, si no ha llegado ya ahora mismo, ¿ves? Lo estaba sintiendo, este rey de oros. Em, pero primero tienes que romper con esta persona. Es como aquí viene el karma. Aquí con esta persona hay que cerrar ciclos con esa muerte. Y una vez que tú con esta rueda de la fortuna hayas decidido ya zanjar este tema, porque yo siento que en muchos de los casos, aunque esta persona vuelva, tú ya no te vas a comportar de la misma manera. Yo siento que luego vas a formalizar una relación con un hombre, una mujer que viene para ti, este rey de oros, alguien centrado, centrada, responsable, que sabe lo que quiere, puede ser que tenga hijos ya de otra relación eh, o que quiera tener hijos contigo, si está en vuestro planteamiento de futuro, ¿no? Alguien muy estabilizado, estabilizada, alguien que sabe lo que quiere, trabajador, trabajadora, y yo siento que con esta persona vas a ser muy feliz, vas a tener una relación estable. Es como dejo ir algo que me hace daño, a una relación que no me da lo mismo que yo doy, ¿no? Que me implica mucho esfuerzo para que venga otra persona, para que venga algo mejor. Y siento que de momento vas a estar con esta persona puede ser que ya haya llegado a tu vida, ¿eh? Pero si no ha llegado a tu vida, llegará próximamente. Y de momento yo siento que vais a estar ahí como amigos, amigas, y esto va a ir a más. Pero también es verdad que también me dicen que tienes que mirar por ti, ¿no? Que tienes también que sanar ciertas cosas porque yo siento que esta persona te ha hecho daño. Y bueno, va la cosa poco a poco con esta persona que vas a conocer o que ya conoces en algunos de los casos, porque siento que para algunos ya esta persona ha aparecido en tu vida. Puede ser que la hayas conocido a través del trabajo, fíjate, o, o que os haya unido su trabajo, tu trabajo, ¿no? Que seáis compañeros de trabajo también. Van las cosas lentas porque tú también has pasado bastante con esta persona. Entonces, bueno, van las cosas lentas, pero yo veo más adelante avance. Fíjate que te estoy preguntando por esta persona y me sale otra, ¿no? Pero es eso, es como para que avancen las cosas con esta persona nueva que vas a conocer o que ya conoces y está empezando a fluir, has tenido que dejar atrás a esta otra persona, avanzar, fíjate, soltar, aunque tenías sentimientos por él o por ella, aunque había ahí algo, has tenido que soltar a esta persona. Y esto es parte de la vida. Si no sueltas algo, no llegará algo mejor para ti. Es decir,
tienes que dejar espacio, tienes que cerrar un ciclo con personas para avanzar, personas que a lo mejor no te convienen, personas con las que estás mal, para avanzar, para cerrar ahí ese karma, ¿no? También me habla. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja azul. ¿Qué quiere contigo esta persona? ¿Qué quiere contigo? ¿Ves? Las sincronicidades. Todo ocurre en el momento perfecto. Es decir, siento que a esta persona la has conocido o has empezado a entablar conversación con ella o con él en el momento perfecto. Digo a esta persona que viene para ti nueva, ¿eh? O sea, esta persona con la que vas a materializar una relación estable. Y también ha sido parte de la sincronización el hecho de cortar con esta otra persona, ¿no? Una vez que yo me he dado cuenta de que esta persona no me conviene, por la que me estás preguntando, empiezan las sincronicidades. El universo pone determinadas situaciones delante de mí para que yo tome decisiones. Y en función de las decisiones que tome, llega una cosa u otra. Por eso muchas veces el tiempo en las cartas es muy relativo, por eso muchas veces, porque depende un poco de ti. También van variando las energías dependiendo de las decisiones que tú tomes. Es que cada uno toma sus propias decisiones y elecciones y hay una consecuencia con esas elecciones. Mira, asumir las responsabilidades. Por fin has asumido que con esta persona no vas a llegar a ningún sitio. Esta persona tampoco asume las responsabilidades contigo. Y lo que tienes que hacer es autorrealizarte tú. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te apetece en tu vida? ¿Te apetece estar enganchada, enganchado toda la vida a esta persona que no concreta nada, que parece que juega contigo? Es un hombre o una mujer un poco mentiroso, mentirosa, lo que te he dicho antes. Da una cara y siento que no es la real, o te dice alguna cosa que no es que no es la verdad, ¿no? Has sido muy perseverante con él o con ella. Y al final siento que te has agotado, te has agotado. Has agotado tu paciencia, que es difícil, eres una mujer o un hombre con mucha paciencia. Y al final has dicho, mira, es que cedo el control de esto, paso, voy a cerrar ese ciclo y no. Y esta persona tampoco ha cedido. O sea, no le ha interesado crear una vida contigo y crear una estabilidad y devolverte lo que tú le has dado, ¿no? Que siento que ha sido mucho. Te dicen que superes tus miedos, que sigas adelante, que estás en un proceso ahora de mirar por ti, de reconstruirte, bueno, de avanzar y que ya te enamorarás y llegará esta persona adecuada, que yo siento que en la mayoría de los casos ya está en tu vida, pero si no le vas a conocer muy pronto, o igual ya le conoces y todavía no ha empezado a, es que yo veo una persona para ti más adelante. Entonces, o bien ya le conoces y todavía no, el universo no se ha puesto con esa sincronicidad a ponértelo a que las cosas fluyan, ¿no? A que te des su teléfono, a que las cosas avancen, que empieces a hablar, o, o a lo mejor no le conoces todavía, le vas a conocer en los próximos días, o igual ya estás ahí hablando con él y el universo ya se ha puesto ahí a trabajar, ¿no? En las sincronicidades, es lo que te he dicho antes. Opción número uno, bruja azul. ¿Qué quiere contigo esta persona? ¿Qué quiere contigo? Aquí esta persona es un hombre muy misterioso, misteriosa, que no sabes ni lo que quiere, que a veces te da una de cal y una de arena, que sí que hay muchísima conexión entre vosotros, pero luego a la hora de crear algo, fíjate, hay mucha conexión entre vosotros, pero luego a la hora de crear, o vosotras, pero luego a la hora de crear algo, a la hora de apostar por una relación, de avanzar, soledad, desierto. Es como, no avanza, se queda paralizado, paralizada, hay días que igual me habla, otros días no, y me siento sola, solo, sin él. O sea, con él, perdón, o con ella. Una persona que no concreta nada, una persona que sí, que parece que quiere algo conmigo, y luego, eh, pues no sé, es como muy ambiguo todo, ¿no? Una persona muy descentrada, descentrado. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja azul. ¿Qué quiere contigo esta persona? Opción número uno, bruja azul. ¿Qué quiere contigo? Deja que tus temores se disipen. Siento que estás también ahora en un momento muy de pensar en el pasado, con las emociones a flor de piel, siendo también que tienes miedo de que te vuelva a pasar lo mismo con otra persona. Si has conocido ya a esta persona nueva que te digo o está empezando a entrar en tu vida, tienes pánico, pero te dicen tienes que cuidarte, quererte, dejar los temores a un lado, porque no todo el mundo además es igual. Y yo siento que con esta persona por la que me preguntas, has tenido una gran decepción y siento que, bueno, que has tirado tú mucho de la relación y al final pues esto se ha roto, ¿no? Entonces,
Mira, la comunicación es súper importante. Y con esta persona no has tenido esa comunicación. Esta persona ha sido alguien muy, muy hermético, hermética con este ermitaño, una persona que no te ha dicho lo que sentía, pero no ni siquiera a ti, hacia ti, sino qué le pasa o por qué se comporta así. Entonces siento que yo en la próxima relación que tengas, que yo veo que va a ir muy bien, em, tiene que haber mucha comunicación y vas a sentirte muy conectado o conectada con esta nueva persona que viene para ti o que ya está en tu vida ahora mismo. Y te dicen comunícate, ¿vale? Porque siento que es como que con esta persona por la que me preguntas no te has comunicado, no, esta persona no te ha dado lo que verdaderamente tú necesitabas, no ha sido una persona empática, no ha sido una persona que te haya entendido, ni tú a él o a ella, porque no se expresaba nada. Afloja el control, fluye, porque esto tenía que ser así y vas por buen camino, fluye, suelta y libera tus bloqueos, ¿vale? Siento que estás ahora en un momento de liberar, de soltar, de avanzar, poco a poco. Es parte de la vida, de lo que tiene que ser. Siento que estás en un momento que tiene que ser esto así. Sea auténtico, auténtica, no te desanimes, sigue adelante. Si tienes momentos duros o momentos bajos, es normal, acabas de de soltar a una persona, de dejar una relación o de bueno, soltar a alguien que no te convenía. Y también me hablan de que perdones, de que sueltes, de que perdones a esta persona, de que te perdones a ti, de que avances. El perdón es fundamental para seguir adelante. Encuentra tu equilibrio. Al final tienes que encontrar ese equilibrio. ¿Qué es lo que te hace feliz? Un equilibrio también entre dar y recibir con la otra persona. Un equilibrio a la hora de estar bien contigo misma, contigo mismo. Todo eso es fundamental, ¿vale? Vamos a ver más. Opción número uno, bruja azul. ¿Qué quiere contigo esta persona? Opción número uno, bruja azul. ¿Qué quiere contigo? Bueno, pues yo siento que tú querías algo, formalizar ahí una relación bastante importante, pero esto se rompió, fíjate, o está a punto de romperse. Yo en la mayoría de los casos siento que ya está roto, ¿eh? Esta persona te ocultó cosas, esta persona es una persona con muchos secretos y siento que tú te has cansado y has limpiado con esta relación. También me está diciendo, si no ha salido bien con él o con ella, es porque viene algo mejor para ti, que es lo que te he dicho antes, que es que me ha salido ya ese rey de oros, esa persona, ese hombre o esa mujer para ti, que viene para ti, que yo siento que en muchos de los casos ya está en tu vida y si no le vas a conocer en los próximos días, meses, como mucho. Me hablan de un éxito, me hablan de que abraces tus sentimientos, tus emociones, los buenos y los malos, son parte de ti. Y yo veo que con esta persona se han cortado las conversaciones, esto no va a avanzar, ¿no? Pero te dicen, vas a construir la vida que quieres, siento que en el amor esto va a ir mejor, pero tienes que creer en ti, tienes que creer en ti y primero subir tu autoestima, que te veo también un poco mal por esta relación que has tenido con esta persona, te ha dejado marcado, ¿no? Te ha dejado mella. Opción número uno, bruja azul. ¿Qué quiere contigo esta persona? Yo siento que ha jugado un poco contigo. Bueno, que te ha tenido ahí, que a veces se han caprichado de ti, sí. Bueno, yo siento que ahora mismo lo que quiere esta persona es estar solo, sola. Si tiene pareja, es alguien que contigo no ha querido estar, con esta soledad, ¿no? También te habla de que tú tienes que estar solo, sola para entender que no necesitas a nadie para ser feliz, que tienes que quererte mucho y ahora estás en un momento de mirar hacia ti. Esta persona te ha dado muchos indicios de que te ha mentido o de que no ha sido claro. Además, yo siento que te llegaban mensajes muy, muy claros de señales de que esta persona no era la correcta. Otra vez me sale la sincronía. Todo entra en sincronía ahora. Tienes que cerrar un ciclo con esta persona, pero vas a ver que todo va a entrar en sincronía con otras personas, con otra persona que yo en concreto veo para ti. Y bueno, te veo ahora recordando mucho el pasado, como con viejas heridas. Van a salir a flote muchas situaciones de tu subconsciente que a lo mejor creías que las habías olvidado, ¿no? Te veo como muy nostálgica, nostálgico también, con este 18 me habla de la luna, pero bueno, te dicen sigue adelante, esto es parte de tu crecimiento personal, tu avance, bueno, de vivir este tipo de experiencias para avanzar, para crecer y para aprender. Con esta persona yo veo que al final esto se va a cerrar, ¿sabes? Se tiene que cerrar un ciclo y estás en ello. Y bueno, no es fácil, pero poco a poco. Vamos a sacar por último un consejo para ti.
Opción número uno, bruja azul, un consejo para ti. Opción número uno, bruja azul, un consejo para ti. Meditación por la creatividad. Siento que eres una mujer, un hombre muy creativo, creativa. Te dicen em, que te vuelques en esa creatividad, ¿no? Eres alguien que te gusta mucho, bueno, pues a lo mejor tienes hobbies, pues pintar o leer, o eres alguien muy creativo, creativa, que vuelques esa frustración que ahora mismo tienes en tu creatividad, porque esto ya te digo que va a ir mejor. Y gratitud y gracias, fíjate, yo siento que des las gracias por todo lo vivido, lo aprendido, que sueltes, que avances y que sigas adelante porque vienen cosas mejores para ti, que es lo que te he dicho antes. Así que, bueno, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, sobre todo haberte ayudado, que es lo que siempre os digo. Mi máxima prioridad es la de ayudaros. Recuerda que son interactivos generales, puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño, que vaya muy bien y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número dos, bruja naranja, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número dos, bruja naranja. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número dos, bruja naranja. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número dos, bruja naranja. Bueno, el colgado. Siento que ahora las cosas están un poco paradas entre vosotros, vosotras. Está ahí la cosa estancada. Yo te veo también en un momento de mirar bastante por ti. Entonces siento que, no sé, te veo ahí en un parón, ¿no? Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número dos, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? Opción número dos, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? El carro, el mago, la muerte y el ermitaño y el papa. Bueno, lo que yo estoy sintiendo aquí es que puede ser que a esta persona le hayas dado un ultimátum o le hayas dicho, mira, estoy cansado, cansada de esta situación con este colgado. Puede ser que tenga ahí un compromiso o algo que tenga que romper con este papa, porque me hablan ahí como de que cada vez que habléis del tema te da largas, con este ermitaño se mete en sí mismo en sí misma, pero aquí hay algo que romper, ¿no? Hay algo que cortar, con algo que hay que cortar. Y siento que esta persona es como que está pensando en ello, quiere tener esa iniciativa para cortar o romper, puede ser un compromiso, puede ser condicionamientos, obstáculos que hay ahí que le impiden avanzar contigo, pero es como que ahora estás esperando a que esta persona tome esa decisión. También es verdad que yo siento que estás ahora en un momento de o sí o no, pero toma una decisión ya porque yo ya me canso de estar esperando, ¿no? Y esta persona, fíjate que tiene en su energía principal el carro. Entonces me habla de eso, de querer avanzar, de tener que cortar ahí con una situación, pero que está postergándolo con este ermitaño, como bueno, esperando a que pase el tiempo. Puede ser, ya te digo, una pareja, puede ser una situación. Hay algo ahí, obstáculos que hay entre vosotros, vosotras, ¿no? Pero sí que quiere tener esa iniciativa para avanzar ahora mismo. El sol. Bueno, yo siento que esta persona sí que tiene sentimientos hacia ti y sí que le atraes bastante. Entonces, aunque le está costando mucho romper con esa situación, pero yo siento que sí que está ahora en un proceso de plantearse romper de verdad y tomar esa decisión para priorizarte y para avanzar. Siento que habéis estado, igual lleváis tiempo, que esto no se termina de dar y tú con este colgado siento que ya te has cansado, ¿no? Es lo que estoy viendo. Opción número dos, bruja naranja. ¿Qué quiere contigo esta persona? Se me ha dado la vuelta la carta. Mira, se me ha dado la vuelta la carta del 7 de oros, que me habla de tiempo, de espera, de... Y yo siento que tú ya te has cansado, ¿vale? O que ya dices, mira, esto yo no puedo esperar más. Opción número dos, bruja naranja, ¿qué quiere contigo esta persona? ¿Qué quiere contigo? Pues fíjate que me hablan eso, de que sí que le gustaría tener un compromiso contigo, pero aquí hay mucha indecisión, aunque le encantas. Porque a mí los enamorados aquí, yo siento que le gustas bastante, pero ahí hay algo que, con lo que tiene que romper, te lo vuelvo a decir, con lo que tiene que cortar, ¿no? Yo siento que tiene sentimientos por ti y siento que aquí hay algo que, pues, o bien una situación económica, o bien un trabajo, o bien una pareja. A mí el rey de oros me habla ahí que de que tiene algo por solucionar antes de estar contigo, porque no podéis estar juntos, juntas.
Esta persona ahora mismo está alejada, está como tomando, pues eso, como tomando un poco, tomándose un poco de tiempo contigo a la hora de, ¿qué decido? ¿Qué hago? Se ha alejado de ti. Siento que tú le has dicho, bueno, te voy a dar un poco de tiempo para pensar, un poco de margen, pero yo no voy a estar aquí esperando por ti eternamente. Y yo siento que esta persona que quiere contigo, yo veo sentimientos y yo siento que esta persona sí que eh, le apetece crear algo contigo, algo estable y estar contigo, ¿no? Con esta reina de bastos, siento que sí, le gustas muchísimo, le gusta tu físico, tu forma de ser, te ve una mujer, un hombre muy seguro, segura de ti mismo, de ti misma, con mucha fuerza, muy atractiva, atractivo. Pero es eso, hay algo ahí que le frena todavía, con lo que tiene que cortar. Y yo siento que sí que seguramente va a cortar con ello, ¿eh? Por la energía que me sale. Es como, tengo sentimientos por ti, pero lo oculto o no termino de avanzar. En algunos de los casos puede ser que haya terceras personas, o que tú tengas pareja, o que él tenga pareja, o ella, y haya que romper con estas personas, o ambos o ambas tengáis pareja, y hay que romper con... Hay aquí algo que se tiene que romper, que se tiene que cortar para poder estar juntos, juntas. Y de momento esta persona es como que está dilatando esa decisión de avanzar contigo, pero yo siento que sí que quiere avanzar el carro. Pero ya te digo, de momento ahora mismo está pensando qué hacer. Estáis ahora en un parón y está pensando qué hacer. Yo siento que puede ser en muchos de los casos que has tenido una conversación con él o con ella y le has dicho, mira, yo si no puedo seguir, quiero que tomes una decisión, para bien o para mal. O me eliges y aquí rompes con todo lo que hay que romper, cortas con esas situaciones, que ya te digo, puede ser trabajo, puede ser familia, puede ser eh, pareja, adáptalo. Y, o bien, si me dices que no quieres nada conmigo, yo te suelto y sigo adelante porque yo así no puedo estar. Yo así, con esta escasez que me estás dando ahora mismo, no soy feliz, siento que no estoy bien. Hay veces que te pones tu coraza y ni siquiera sé nada de ti. ¿Ves? Es como que conflictos, condicionamientos nos separa un mundo, ¿no? Que puede ser que sea, ya te digo, diferentes condicionamientos, pero aquí hay un mundo entre nosotros, ¿no? Entre nosotros, nosotras. El mundo gris y el mundo a color. ¿Qué mundo eliges? Porque yo estar contigo sería el mundo a color, pero para mí ahora mismo esto está siendo un mundo gris, ¿no? Es decir, no terminas de decidirte, yo me estás haciendo daño. ¿Ves? Me habla ahí de ese avance, de ese darse una oportunidad. Yo te diría que esta persona sí que quiere avanzar contigo, pero está en un momento ahora de tomar decisión, tomar la decisión de avanzar, de crear esa oportunidad a tu lado. Siento que en los próximos días, semanas te dirá que está enamorado, enamorada de ti o que tiene esos sentimientos por ti, pero aquí ya te digo que hay toxicidad. Puede haber terceras personas, ya te digo, alguien que esté en contra de que esté contigo, adáptalo. También te digo que eres una gran tentación, que esta persona no te olvida y que a esta persona le gustaría materializar una relación contigo 100%, ¿eh? Está barajando posibilidades, opciones que tiene de cómo hacer esto contigo, ¿no? De momento ya te digo, están las cosas estancadas, pero tampoco te suelta. Yo esta persona veo que tiene sentimientos por ti verdaderos y grandes. O sea, sí, te diría que esta persona está bastante enamorada o enamorada de ti. Yo en los próximos días, semanas, veo conversaciones contigo. De momento ahora está como todo muy parado, pero veo conversaciones contigo. Veo con este cuatro de espadas que de momento están las cosas paradas, pero esta persona te va a expresar lo que siente de verdad. El nueve de bastos me habla ahí de que se ha resistido mucho a tomar decisiones, pero ha llegado ya el momento de decidir. Se ha dado cuenta de que si verdaderamente quiere estar contigo, tiene que priorizarte y tiene que apostar por una relación contigo, porque ha habido muchos bloqueos entre vosotros, vosotras, y ya es hora de decidirse, ¿no? Y yo te diría que sí que va a avanzar hacia un compromiso a tu lado. Fíjate, el carro y el papa. Crear una vida contigo, algo en común contigo, con este tres de oros, después de mucha indecisión, el dos de bastos, después de no saber qué quiere o de no tener nada claro. Siento que sí, que esto va hacia adelante y que quiere contigo un compromiso serio y estable, pero ahí hay condicionamientos, entonces esta persona va a ir poco a poco, ¿vale? Pero en los próximos días, meses, semanas, te va a decir que quiere concretar algo contigo. Va a cortar con eso que impide que estéis juntos, juntas. Y aunque lo tenga que hacer poco a poco, siento que sí que va a tener esa iniciativa de, bueno, de que aunque vayan las cosas lentas, yo quiero estar contigo, no te quiero perder, ¿no? Es como, siento que tú le has dado como un toque de atención y esta persona se va a poner las pilas. Ahora mismo está en un parón,
pero se va a poner las pilas. Opción número dos, bruja naranja. ¿Qué quiere contigo? Opción número dos, bruja naranja. ¿Qué quiere contigo esta persona? ¿Ves? Estáis ahora en un momento de soledad, de desierto. Las cosas están estancadas entre vosotros, vosotras, pero hay cambios. Vienen vientos de cambio, viento de cambios más adelante. Yo siento que aquí esto se va a mover y aquí va a haber una transformación. Una transformación por presión. Fíjate lo que te he dicho antes. Es como le he dado un toque, le he dicho, oye, mira, yo así no puedo estar. Y ese toque, esa advertencia que yo le he dado de decirle, mira, yo no puedo seguir así, tienes que apostar por una relación conmigo o soltarme con esa presión. Aquí va a haber una transformación para bien, ¿no? Es como el miedo a perderte, yo no quiero perderte, yo quiero estar contigo, voy a tomar decisiones. Y yo siento que esto es como que te va a dar una vida increíble. Siento que después vais a tener una relación bastante buena, ¿eh? Van las cosas poco a poco, obviamente lo que te he dicho, pero es que siento que esta persona os lleváis muy bien con ese sol. Y esta persona tiene sentimientos por ti, que es lo que te he dicho antes. Con lo cual, bueno, pues poco a poco van a ir las cosas, pero es como que le has hecho que reaccione, ¿no? Vamos a ver más. Opción número dos. ¿Qué quiere contigo esta persona? ¿Qué quiere contigo? Yo te diría que quiere un compromiso serio y estable, ya te digo, y va a ir en esa línea, en esa dirección. También siento que es como que ahora tú has subido tu autoestima y has dicho, no, yo por aquí no voy a pasar. Si no quieres estar conmigo, yo te suelto, no voy a estar yo aquí pendiente de ti. Yo valgo mucho como para estar esperándote, ¿no? Ya te he esperado un tiempo, pero al final yo veo que estáis muy conectados, conectadas y esto va a dar sus frutos. Vienen las sincronicidades, fíjate, siento que todo, el universo se va a poner de acuerdo para que esto se dé, ¿no? Siento que se van a abrir puertas, se van a abrir caminos. Al tomar esta decisión, esta persona, esto va a avanzar. Y también esto está muy en consonancia tu perseverancia, ¿no? Has sido una mujer, un hombre muy perseverante con esta relación. Siento que no te has venido abajo, pero ya has llegado ya a un punto que has dicho, oye, mira, con esta conexión, yo no voy a estar aguantando más, ¿no? Entonces, también siento que estás también cansado, cansada de que al final esta persona no te priorice, de que a lo mejor te mienta y te diga que va a hacer algo y no lo hace. Entonces, mira, voy a ceder el control, si esto tiene que ser, será, y si no, yo sigo con mi vida. Y al tomar esta decisión, puede ser que no hayas hablado ni siquiera con esta persona, pero te vea que vas a empezar a rehacer tu vida o vas a pasar de lo de ella o has pasado y entonces él es como, o ella, como que ha reaccionado, ¿no? Que ha dicho, ostra, que espérate que ahora ya está haciendo su vida o él pasa de mí y le puedo perder. Y esto es lo que le ha hecho que reaccione, que un clic en la cabeza de decir, uy, que a ver si la voy a perder. Esta persona va a superar sus miedos para poder estar contigo. Sus miedos, sus condicionamientos, ya te digo, aquí hay conflictos, pero que vaya hacia adelante, ¿eh? Vamos a ver más. Opción número dos, bruja naranja. ¿Qué quiere contigo esta persona? ¿Qué quiere contigo? Yo veo sentimientos verdaderos, ¿eh? De esta persona hacia ti. Bueno, ahora estáis en un respiro, fíjate, tómate un respiro y él también, o ellas, como están las cosas estancadas, de momento ahora no me estoy decidiendo, de momento están las cosas paradas entre nosotros, pero esto va a avanzar. Mira, un paso al frente y lidera. Esta persona va a dar ese paso al frente y va a liderar la situación y va a tomar acción. Abrazar el fluir de la vida. Es como que tú también has abrazado ese fluir de la vida. Mira, si tiene que ser para mí, será, y si no, pues no. Y esta persona se ha dado cuenta de que tú le vas a soltar y tú vas a seguir y es como que ha reaccionado y puedo perderte y a lo mejor esto, mantén tu corazón abierto porque esta persona yo siento que viene para ti y tú para él o para ella y esto va a avanzar, ¿eh? Has aflojado el control. Es como que tú estabas muy pendiente de esta persona detrás de lo de ella y ahora has aflojado el control, has soltado y esto lo que ha hecho es que al final esta persona reaccione, ¿no? Revela lo que necesite verse. Esta persona te va a decir que quiere estar contigo, que vais a tener una conversación ahí bastante sincera. ¿Ves? Libera tus bloqueos. También va a liberar sus bloqueos, va a avanzar, va a tomar decisiones, ya te digo, a tener una conversación contigo desde, bueno, el acercamiento, qué podemos hacer, mira, yo sí tengo que dejar a mi pareja, tiene que ser poco a poco, va a hablar contigo con respecto a esas decisiones que va a tomar, ¿no? Y siento que te va a priorizar y que sí que va a avanzar esto, de verdad.
Es lo que estoy viendo. Por lo menos esta persona quiere hacerlo y yo siento que en la mayoría de los casos, en los próximos meses, semanas, días, esto se va a concretar. Va a ir lento, eso también te digo, ¿eh? Poco a poco, porque esta persona tiene que tomar decisiones y tomar... y bueno, no es fácil cortar con ciertas situaciones, pero poco a poco. Opción número dos, bruja naranja. ¿Qué quiere contigo? Avanzar, que fluyan las cosas entre vosotros, vosotras, dejar las cargas atrás. Yo siento que va a comentarte eso, que vais a hablar largo y tendido. Aquí hay una conexión brutal con este sol. Me salió también el sol ya en su energía. Quiere esos avances, ese éxito contigo. Siento que luego vas a estar como mucho mejor de anímicamente, él o ella también. Veo como que vuestra suerte va a cambiar, porque esta persona te va a elegir al final, ¿no? Va a limpiar con todo eso que no os deja avanzar y siento que después esto va a materializarse, se va a materializar una relación estable y duradera entre vosotros y vosotras. Opción número dos, bruja naranja, ¿qué quiere contigo esta persona? Opción número dos, bruja naranja, ¿qué quiere contigo? Intervalo. Ahora estés en un intervalo un poco complicado, ¿no? A la espera, a ver qué pasa. Siento que también estás en momentos como de mucha duda. Es como que estás mirando todo desde otra perspectiva, la perspectiva de fluir. Voy a fluir con todo esto, si tiene que ser, será, si no. Y ahora es como que has soltado, y al soltar es cuando se te va a dar, cuando esta persona va a reaccionar, cuando todo va a fluir de la manera que tiene que hacerlo, ¿no? Todo se va a poner en sincronía, todo va ya te digo, a fluir. Va a empezar a haber sincronicidades muy marcadas, pero es porque este es el momento adecuado, es el momento perfecto. De la manera más inesperada, esta persona te va a concretar algo contigo, te va a decir que no te quiere perder, te va a decir que quiere estar a tu lado, que está enamorado, enamorado de ti, hasta las trancas, lo diré, que os gusta mucho, y que quiere materializar una relación contigo y que eres ahora mismo su prioridad. Esto es lo que, a ver, vais a tener una conversación bastante bonita, pero básicamente esto es lo que te va a decir, ¿no? Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti, a ver qué te quieren decir. Consejo para ti, opción número naranja. Número dos, opción número dos, bruja naranja. Opción número dos, bruja naranja, un consejo para ti. ¿Ves? Agua sanadora. Siento que estás ahora también en un momento de quererte a ti misma, a ti mismo. Siento que es como que todo va a fluir con esta agua sanadora. Todo lo que antes no se te dio, todo por lo que sufriste, por lo que lo pasaste mal con esta persona, se va a sanar, ¿no? Y yo te veo ahora en un momento de meditar por la creatividad, ¿ves? De mucha meditación, de mucha introspección contigo misma, contigo mismo, de avanzar, bueno, de crear la vida que quieres, la vida que te mereces y de volcarte también en tu creatividad, ¿no? En lo que te gusta, en tus pasiones. Te veo como mirando mucho hacia ti, creciendo. Y esto es como que le va a dar un toque de atención a la otra persona, de decir, wow, es que él o ella está siguiendo adelante y no me necesita para nada. Entonces se va a poner las pilas. Y yo siento que los próximos días, semanas, meses, sois muchas personas, normalmente los interactivos son de aquí a 3 meses más o menos, desde el momento que lo estás viendo a 3 meses, pero bueno, sois muchas personas, algunos antes, otros después. Esta persona siento que sí que va a avanzar contigo, ya te digo, se van a dar las cosas con él o con ella. Es como algo que tú llevas mucho tiempo deseando y al final esto sí que se va a materializar, ¿eh? Así que bueno, hasta aquí tu lectura, opción número dos, bruja naranja. Siento que estáis en la línea
de conseguir lo que verdaderamente tú quieres, que es estar con esta persona. Pero sí que es verdad que, mira, en esta opción veo que has tomado una actitud muy correcta a la hora de soltar a esta persona, de avanzar, de seguir con tu vida, que os lo digo muchas veces, a veces estamos estancados, estancadas, y además estamos forzando una situación que estamos viendo que no puede ser o que si es, está tardando mucho. Entonces, yo que siempre os digo, la mejor forma de saber si esto es para ti o no es avanzar. A lo mejor no es el momento correcto y luego pasan años y vuelves a coincidir con esta persona y se da, ¿no? Todo es parte de una sincronía del universo, de que a lo mejor no es el momento ahora. Entonces, muchas veces os recomiendo que sigáis con vuestra vida porque no puedes estar hipotecando tu vida esperando por alguien que no sabe si se va a decidir o no, o se van a dar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, que has hecho muy bien en ese sentido, porque yo siento que es lo que has hecho, seguir con tu vida. En algunos de los casos has hablado con esta persona y le has puesto los puntos sobre las is, o le has dicho, mira, yo así no voy a seguir, pero en otros casos has seguido con tu vida y esta persona ha notado esa energía, ¿no? Bueno, te mando un abrazo enorme, espero que te haya ayudado la lectura. Recuerda que son interactivos generales, puede ser que nada de lo que haya dicho te haya resonado, entonces esta no es tu opción. Te mando un abrazo enorme, como te digo, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Ocio número 3, bruja negra, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 3, bruja negra. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, bruja negra. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? El emperador. Bueno, siento que a ti te gusta mucho la energía de lo de ella. No sé, le ves como un líder, una líder, alguien bastante interesante. Te llama mucho la atención esta persona, siento. Sí, no sé, le ves como alguien muy centrado, centrada. Te gusta mucho su energía. Estoy sintiendo eso. Opción número 3, bruja negra. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 3, bruja negra. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? El mundo. El mundo, el papa, la torre. Bueno, me están hablando de que esta persona está cerrando un ciclo, ¿vale? Con alguien, a lo mejor con unas parejas, con alguna situación. Hay que cerrar ahí un ciclo y está cerrando ese ciclo, ya está en ello, ¿eh? Por eso te he dicho su pareja. Yo no le veo en pareja a esta persona. Yo siento que a lo mejor acaba de romper con su pareja, o sea, es una expareja, o está cerrando ahí algo. Porque me habla mucho de pareja, fíjate, despareja. Aquí ha habido un derrumbe en su vida, ya puede ser que sea una expareja con eh, lo que se ha roto, o una vida, o una estructura, a lo mejor, pues una estructura, yo qué sé, a lo mejor su trabajo, ¿no? O algo ahí que se ha roto, o sea, se ha quebrado, ¿no? Pero lo que más estoy sintiendo es una despareja. Entonces ahora las cosas están un poco estancadas contigo, quiere actuar de una manera justa, no precipitarse, pero yo siento que aquí hay algo bastante potente entre vosotros, vosotras, ¿eh? Lo que pasa es que esta persona ahora mismo no está bien. Es como que el destino se ha juntado, que el destino está unido para que tú ayudes a esta persona a cerrar ese ciclo y él o ella también te ayuda a cerrar un ciclo a ti. Porque puede ser que tengas sentimientos, emociones ahí como muy potentes con él o con ella ahora mismo. Sí, es que estoy sintiendo eso. La mayoría de los casos lo que estoy sintiendo es que esta persona para avanzar contigo tiene que terminar de cerrar ese ciclo y yo en la mayoría de los casos estoy sintiendo que tú has venido para ayudarla a eso, ¿no? A cerrar, a seguir adelante, a avanzar. Y yo siento que en la mayoría de los casos, como te digo, es como una pareja, con lo que se ha roto y lo que se ha quebrado. Ahí. Opción número 3, bruja negra. ¿Qué quiere contigo esta persona? ¿Qué quiere contigo? Opción número 3, bruja negra. ¿Qué quiere contigo? ¿Ves? Ahora esta persona lo está pasando mal. Está en un momento pues, yo te diría que de pasarlo mal, de estado anímico bajo. A este 5 de copas también me habla de tener que reconstruirse, ¿no? Con esa torre. Yo le veo pasándolo mal, pero sí que es verdad que te veo ahí apoyándole mucho a esta persona. Está intentando equilibrarse, está intentando avanzar, dejar atrás un pasado que ha sido complicado y duro para él o para ella. Bueno, y yo te diría que, ¿qué quiere contigo? Yo te diría que lo quiere todo. Te ve como una mujer, un hombre muy, muy brujo, muy bruja, y tú a él o a ella lo mismo. Es como,
estáis conectados, conectadas por energías, siento que tenéis como los mismos gustos, los mismos intereses, os gusta a lo mejor el tarot, la adivinación, las conexiones, la astrología, siento que, no sé, tenéis mucha afinidad ahí, pero ante todo es como que el universo, la vida, te está diciendo que esta es la persona adecuada para ti y tú para él o para ella. Entonces siento aquí como mucha conexión, aunque no se estén diciendo las cosas en el sentido de que siento que os estáis conociendo y que tú le estás apoyando mucho a la hora de superar este duelo. Te ve como una mujer, un hombre increíble, increíble. Le encanta tu sensibilidad, tu empatía, tu saber estar, que siempre estás ahí para él o para ella, que siempre tienes una palabra de apoyo, de cariño, eh, que eres una persona muy cariñosa con él, sobre todo con ella. Y fíjate que yo le veo ahí, la veo pendiente de ti, mirando mucho hacia ti, le importas muchísimo, pero yo lo que estoy viendo aquí más bien es que ahora mismo estáis en modo amigos, amigas, apoyándoos mucho y siento que esto es como que va a ir a más, pero de momento estáis en esta situación ahora, ¿no? Esta persona ha dejado atrás una relación en la mayoría de los casos o una situación. Yo lo que más estoy viendo es una relación. Tiene que hay que solucionar algo con una pareja, avanzar bueno, pasar ese mal trago, ¿no? Porque ahora mismo pues no le veo bien, no la veo bien con este 5 de copas, ¿no? Y siento que no, que le estás apoyando mucho. ¿Ves? Aquí me sale la otra persona. Siento que es como que ha tomado una decisión. Yo en la mayoría de los casos siento que ha cortado con esa persona, se ha derrumbado una relación. Puede ser que se haya enterado de alguna mentira o que hayan tenido alguna discusión con este 5 de espadas. Aquí ha habido conflictos con la otra persona que te digo. Si no ha sido una persona, ha sido una situación, ¿vale? Que ha roto, que ha cortado, que tiene que reconstruirse de nuevo. Yo lo que más estoy viendo es que ha sido una relación. Adáptalo. Y ahora con su expareja pues están las cosas cortadas totalmente, pero sí que veo como que esta persona se ha lanzado al vacío para empezar un nuevo comienzo. Siento que ahora es como que os estáis descubriendo, que estáis teniendo ahí un acercamiento, os estáis apoyando mucho. Y esta persona ha venido a tu vida como por casualidad, puede ser que ya le conocieras, pero no mucho. A lo mejor que coincidieras en algún sitio o que, bueno, que no se hayan dado las cosas entre vosotros o vosotras de conoceros más, ¿no? Y que ahora haya empezado con este loco de la manera más tonta, sorpresivamente, vuestra relación de amigos, de amigas, poco a poco, conoceros. Yo veo aquí que todavía tiene que recomponerse con esta fuerza. Ha habido aquí, ya te digo, en la mayoría de los casos yo veo una tercera persona que es una pareja, ¿no? Voy a hablarte así, si no es una situación, pero lo que más estoy viendo es esa tercera persona de pareja. Esta persona ha sido muy fría, muy frío con él o con ella, muy calculador, calculadora. Ha habido conflictos, ha habido discusiones, puede ser que se haya enterado de alguna traición por parte de esta persona, de su expareja. Y es como que ahora tiene que reconstruirse con esta fuerza. La torre me habla ahí de esa destrucción. Se ha venido todo abajo, se ha venido. Es difícil que ahora yo confíe en otra persona, pero en ti está confiando muchísimo, no sabe por qué. Es como un instinto, una sensación, una intuición con esta papisa de que eres alguien de fiar y a ti te pasa lo mismo con él o con ella. Porque sois personas, ambas muy intuitivas, intuitivos. O sea, como que podéis captar la energía de las otras personas, si alguien es bueno, buena para ti, si te conviene, si no, ¿no? Yo veo bastantes conversaciones con esta persona, veo que esto va a avanzar, veo que poco a poco, ¿qué quiere contigo? Pues ahora mismo lo único que sabe es que eres muy valioso, valiosa para él o para ella, que te necesita en su vida, que le encantas, que le gusta mucho cómo le proteges, la proteges, cómo te preocupas por él o por ella, que esto siento que es recíproco también. Veo mensajes, veo conversaciones, veo que le importas mucho. Esto es lo que quiero ahora mismo contigo. Seguir teniéndote cerca, seguir conociéndote, seguir estando a tu lado. Te ve como una mujer, un hombre bueno, que cuida mucho los detalles, muy protector, protectora, segura, seguro de sí misma, de sí mismo. Y siento que os ha unido el destino en el momento oportuno y adecuado. Y este hombre, esta mujer, siento que es una persona bastante responsable, centrado, centrada, trabajador, trabajadora. Puede ser padre incluso, tener otros hijos, a lo mejor con esta pareja o con otra persona. Y en algunos de los casos puede ser que tenga hijos.
pero es alguien como no sé, tú le has cogido cariño en poco tiempo, además, y él te ha cogido mucho cariño o ella en poco tiempo. Os veo disfrutando cada momento de esa amistad, porque siento que de momento va a ser amistad, poco a poco, ¿no? Van a ir las cosas lentas. Os veo haciendo planes juntos, juntas, incluso a lo mejor con más amigos, amigas o más personas, ¿no? De tu entorno, de su entorno, o amigos a lo mejor que tenéis en común, amigas, quedando, celebrando la vida. Es como que de momento esta persona quiere, también incluso quedando alguna vez solos, solas, pero lo que no quiere esta persona es darte algo que ahora mismo no puede ofrecerte y es que no lo está pasando nada bien. Entonces tiene primero que sanar, avanzar, estar con esa fortaleza, esa fuerza para tener esa iniciativa para avanzar, ¿no? Yo siento que aquí todavía están las cosas bastante, bueno, pues verdes, en el sentido de que esta persona no está bien. Yo siento que ha roto con su expareja o se han roto las cosas hace poco. Entonces lo tiene como muy reciente, ¿no? Me sale aquí una madre muy marcada, no sé si puede ser su madre, que sea una persona que haya tenido mucha conexión con su madre. O también puede ser la madre de sus hijos, si tiene hijos de una persona que no es su expareja, que es otra expareja, también me sale aquí como muy marcada esa persona. Y si no puede ser su madre, que a lo mejor, bueno, pues está como ahí como muy pendiente de lo de ella, o también que a lo mejor está fallecida y es como que él o ella la echa mucho de menos o la tiene muy en consideración, ¿no? Tienes que adaptar con esas posibilidades que te he dicho. Esta persona te ve como de la familia. Esta persona te ve, quiere todo contigo, ¿eh? De verdad. Es como que yo siento que empezó la cosa de la manera más tonta con ese loco, cuando menos te lo esperabas, y lleváis poco tiempo hablando, pero es como una sensación de te conozco de antes, estoy súper a gusto contigo, estoy súper feliz, pero es que además estamos sanando mutuamente cosas del pasado, yo tampoco me he ido muy bien en el amor, a ti tampoco, y es como que nos estamos complementando muy bien, y esto va a ir a más. Quiero decir, estos sentimientos porque ahora te tiene un cariño, ahora le importas, ahora van a ir a más, fíjate, van a ir a más. Y yo siento que aquí se va a concretar algo, ¿eh? Este 4 de bastos me habla de concretar una relación de pareja más adelante. De momento lo que quiere contigo es no perderte bajo ningún concepto, ¿vale? Esa amistad es una amistad verdadera, es una amistad muy sólida que se está solidificando esos pilares y yo siento que va poco a poco, pero es una sensación de que ya nos conocíamos de antes. Es que tengo esa sensación, ¿no? Entonces, lo que siento por parte de lo de ella que quiere contigo es seguir estando a tu lado, pase lo que pase. ¿Ves? Aquí tiene un apego que además lo ha creado en nada, porque en algunos casos puede ser que os conocierais de antes, pero que no se ha afianzado entablar más conversación, ¿no? Ese acercamiento. Yo siento que ha sido ahora hace relativamente poco a raíz de que él o ella se ha separado de sus parejas. Te ve como una mm, como una posible pareja más adelante, ¿eh? De momento se resiste a avanzar, siento que aquí hay muchos miedos, muchas indecisiones, esta persona pues ahora mismo no está bien. Y yo siento que aquí hay algo que se siente en el ambiente con esta luna, que a lo mejor tú no le estás diciendo pues que sí que te sientes súper atraída, atraído hacia él o hacia ella, pero la forma en que le miras, la forma en que cuando os veis, porque yo siento que coincidís a veces y vais a coincidir más con ese tres de copas, veo eh, que vais a quedar solos, incluso a veces con más personas, ¿ves? Es como que aquí hay algo muy mágico, ¿eh? Muy mágico. Yo os veo de momento que esta amistad va más, pero esto al final se va a materializar en una relación estable. Fíjate, a mí el 2 de copas me habla de esa conexión tan brutal. Yo os veo quedando más adelante y teniendo citas románticas. De momento, esto va para largo, ¿no? Esta persona se está construyendo, como te he dicho antes, esta persona va poco a poco, os veo quedando con más amigos, amigas, puede ser que quedéis solos, pero no va a pasar nada como pareja, pero yo más adelante sí que veo encuentros, encuentros y citas románticas. Y aquí hay una conexión, ¡buah! Mira, me está diciendo que con esta persona tienes un éxito asegurado, que no pierdas la esperanza, que va a haber ahí encuentros, que esto va a avanzar, que es un éxito que viene para ti, además por destino, porque me ha salido mucho la rueda de la fortuna por ese karma, el 6 de bastos, ese éxito,
y aquí se va a dar una oportunidad entre vosotros, vosotras. Sin embargo, es verdad que lo estáis haciendo muy bien porque estáis conociéndoos, haciendo las cosas de una manera, pues es adecuada, ¿no? Poco a poco, no es el momento ahora de tener ninguna relación estable, voy poco a poco, pero yo sí que me estoy dando cuenta que quiero estar contigo y poco a poco me voy a enamorar de ti. De sentimientos van a pasar de amistad a más, a más, a más y al final esto se va a dar en una relación. Poco a poco y con tiempo, es lo que te estoy diciendo. Opción número 3, bruja negra. ¿Qué quiere contigo esta persona? Opción número 3, bruja negra. ¿Qué quiere contigo? Esta persona te protege muchísimo y tú a él o a ella. Es que quiere protegerte, cuidarte, mimarte, que no te pasa nada malo. Eh, es eso, esa sensación de ternura, de dulzura, de me encantas, de quiero protegerte. Eres alguien muy importante para mí. Lo que quiero contigo es no perderte bajo ningún concepto, cuidarte. Es que es magia, esto es magia, ¿eh? Esto es una relación mágica. Y yo te digo que va desde la amistad a algo más, pero poco a poco. Siento que tenéis ahí conversaciones, le encanta, le gusta mucho cómo hablas, le encanta lo que le transmites al hablar, también con tus expresiones, con cómo te expresas, pero no solo también con tu voz, sino también los gestos que haces, ¿no? O todo lo que le transmites le encanta. Y aquí esto va de almas, fíjate, aquí hay una pasión increíble. Siento que también estás como curando sus lágrimas. No sé, me llega mucho esa frase, curas mis lágrimas, porque esta persona no lo está pasando bien. Y siento que también es como que genera en ti eh, unas emociones muy potentes y también de sanación, bueno, de heridas viejas del pasado, ¿no? Fíjate qué bonito. Aquí esto, hay una conexión brutal y esto va más, va más, va más. Y hay mucha pasión, ¿eh? Hay pasión que se ha despertado de conoceros más, de que esto avance, de poco a poco eres un apoyo para mí incondicional y esto es magia. Pero es una magia que, fíjate, alquimia y magia. Es una magia que se va a transformar en algo más. Es alquimia, es esa transformación a amor, ¿vale? Porque ahora mismo estáis en un momento de amistad, pero yo te digo que más adelante esto se va a transformar en amor de pareja. Opción número 3, bruja negra. ¿Qué quiere contigo ahora mismo esta persona? ¿Qué quiere contigo? Bueno, te veo una persona muy resiliente, alguien que lo has pasado muy mal, pero que siempre has salido victorioso, victoriosa, que no te has dejado, eh, pues eso, dejar por el desánimo, llevar por el desánimo o vencer. Entonces siento que eres alguien, un apoyo muy grande, muy incondicional para él ahora mismo, para ella. Y él o ella se siente culpable por a lo mejor cosas que ha vivido en el pasado, pero bueno, también somos lo que hemos vivido en el pasado, tenemos esta versión gracias a todo el aprendizaje del pasado, con lo cual no nos tenemos ni que culpar ni que avergonzar, era parte de nuestro aprendizaje y siento que ahora es como que ha cortado con eso anterior y está en un aprendizaje, ¿no? De emprender, de avanzar, haciendo también balance de lo pasado. Yo siento que te compara un poco con su anterior pareja, ¿no? Es como porque aguanté yo lo que he aguantado con esta persona, si no es lo normal, ¿no? Creo que le estás haciendo ver muchas cosas, que el amor verdadero no es eso. Siento que se tiene que perdonar también, que tiene que soltar ahí a esta persona, perdonarla, soltarla y avanzar. Y el amor, fíjate, está sintiendo por ti algo muy especial, que esto se va a transformar en amor de pareja. Siente algo muy bonito, ¿eh? Siente algo, está empezando a sentir algo muy bonito y ya te digo que esta persona le apetece avanzar contigo, pero de momento pues cree que no es buena idea. Entonces va poco a poco, van las cosas poco a poco como amigo, amiga, pero esto al final va a ir a más. Es lo que estoy viendo. Que aquí este amor tela, ¿eh? Y este dos de copas. A mí me hablan de algo mágico, de mucha atracción, de que esto va más, de que esto es algo mágico, que no, que la verdad es que es como que te está sorprendiendo incluso a ti, ¿no? Porque es una persona que no se deja llevar fácilmente por los sentimientos,
hacia otras personas, te contienes mucho, tienes una coraza muy grande, te han hecho daño, y con él o con ella es que fluye todo, todo. Es algo muy mágico, ya te digo. No, no te reconoces ni a ti misma, ni a ti mismo, en cuanto a cómo te estás comportando con él o con ella, cómo te estás abriendo, ¿no? En canal. No me refiero a que seas diferente, no, sino que esta persona está sacando la mejor versión de ti misma, de ti mismo, y está tumbando tus miedos también, fíjate, qué bonito. Esto es el amor verdadero, ¿eh? Entonces, desde un lado de la amistad, pero la amistad también es amor, otro tipo de amor, pero esto va a ir a más. Opción número 3, bruja negra. ¿Qué quiere contigo esta persona? ¿Qué quiere contigo? Afloja el control, todo va bien, suelta, suelta, y si tiene que ser, será. Porque yo siento que tú tienes ya sentimientos por esta persona, quieres que esta persona se decida, pero no fuerces las cosas, todo va a su tiempo. Mantén el corazón abierto con él, con ella. Siento que lo necesitas, que esta persona va a abrirse a ti y tú a él o a ella. Y revela todo lo que necesite verse. Yo veo mucha comunicación entre vosotros. Esta persona también ha venido a liberar bloqueos. Es como una misión que lo ya tiene, la de liberar tus bloqueos, pero también siento que esto es recíproco, que tú también tienes que liberar bloqueos de lo de ella. Sé auténtico, no cambies, auténtica, le gustas tal y como eres increíble y yo siento que esta persona va a sacar la mejor versión de ti misma, de ti mismo, porque te vas a abrir que ya lo estás haciendo. Cree en tu buena suerte, siento que has tenido muy mala suerte en el amor, pero esa suerte va a cambiar con esa rueda de la fortuna, está cambiando ya con esta persona. Y sé humilde. Siento que también le gusta mucho tu humildad, cómo eres, que eres una persona que no vas por la vida pisando a los demás, no eres prepotente, eres alguien muy humilde, pero a la vez eh, con las cosas muy claras, ¿no? Aquí hay algo bastante potente, te digo. Estoy sintiendo una energía que, uff, madre mía, esto, uff, ya te digo yo que va a ir a más, sí o sí. Opción número 3, bruja negra, ¿qué quiere contigo esta persona? Opción número 3, bruja negra, ¿qué quiere contigo ahora mismo? Hablar contigo, conversar contigo, siento que estáis ahí como muy en contacto, siempre te está mandando mensajes, llamándote, contarte sus secretos, fíjate, contarte a lo mejor cosas que no ha contado a nadie. Yo veo ahí como mucha comunicación. Puede ser que te haga algún regalo, que tenga ahí algún detalle contigo que te guste mucho. Eres como hogar para él o para ella, como hogar, como estar en casa, como estar donde tengo que estar. Necesita construirse y yo siento que le estás ayudando a hacerlo y eso lo está valorando mucho. Aquí de momento hay cargas, aquí de momento, bueno, pues necesita reponerse, necesita limpiar todo lo anterior, esos obstáculos, pero le estás ayudando mucho a cortar con todo eso, le estás viniendo muy bien también anímicamente. Entonces siento que, bueno, lo principal ahora mismo que quiere contigo es que sigas amistad, que no te quiere perder por nada del mundo y a ver hacia dónde va esto, ¿no? Que yo siento que va a ir hacia algo más, una relación de pareja, pero de momento, como te digo, van las cosas despacio. Opción número 3, bruja negra, ¿qué quiere contigo esta persona? Opción número 3, bruja negra, ¿qué quiere contigo? Esto va a culminar en una relación de pareja, ¿vale? Pero fíjate que se necesita un poco de tiempo todavía. Le das otra perspectiva de las cosas, le apoyas, siento que le das otra perspectiva de las cosas, le das otro punto de vista. Es que contigo se siente muy bien, de verdad. Y todo ahora mismo ha empezado una sincronía. El universo ha entrado ahora en una sincronía para que se pueda dar una relación estable entre vosotros, vosotras más adelante, pero todo sigue su proceso. Me están diciendo, todo sigue su proceso, todo sigue el curso que tiene que seguir. Hay que esperar al momento perfecto. Y el momento perfecto también es ahora porque se ha sincronizado el universo para que haya ahí ese acercamiento y siento que ha sido como muy inesperado para ti. Tú no te lo crees. Lo que acaba de pasar no te lo crees el que haya habido este acercamiento porque a ti ya te gustaba esta persona. Yo siento que en muchos de los casos ya la habías visto, ya te llamaba la atención, pero no habíais empezado a entablar esa comunicación, esa conversación, y ahora se ha empezado a dar de la manera más tonta. Si no se ha dado, se dará en los próximos días, semanas, pero yo en muchos de los casos veo que ya estáis hablando con esta persona. Y es como, ha sido tan inesperado para mí, y te están diciendo, vienen para ti cosas más inesperadas y maravillosas, mágicas.
O sea, cree en la magia porque aquí esta conexión es muy mágica y te va a sorprender mucho para bien, ¿eh? Ojo, ¿qué es lo que me están diciendo? Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 3, bruja negra, un consejo para ti. Opción número 3, bruja negra, un consejo para ti. Fíjate, yo siento que es como que os une mucho a esta persona y a ti pasiones en común tenéis, ¿no? Pero me habla de eso, de que conectes con tu pasión. Siento que te gusta mucho la música, que te gustan mucho, bueno, pues ciertos temas, te dicen, conecta con lo que te apasiona también. Puede ser que esta persona te dedique alguna canción o que escuches alguna canción que está atenta a la letra porque es como son mensajes, ¿no? Y fíjate, aprendizaje por la vida. Estás llevando un aprendizaje por la vida de esta persona, es decir, ayudándole. Y esto despega. Me están diciendo que esto está despegando. Fíjate este brujito o esta brujita que va a despegar, ¿no? Con la escoba. Está empezando a avanzar esto, pero cuando empiece o sea, cuando definitivamente huele, vas a alucinar porque esto está como en el proceso de empezar a volar como esta bruja, ¿no? Que va a volar con su escoba y está en ese proceso de empezar. Cuando esté en lo alto, bueno, vas a sentir unas emociones increíbles. Yo siento que te va a desconcertar mucho, que no te lo vas a creer ni tú. Te dice, mantén la esperanza viva porque todo es posible, esto es mágico y sigue adelante con tu vida, sigue adelante porque yo siento que esta persona además merece la pena tenerle cerca o tenerla cerca como una amistad o como algo más porque, bueno, yo siento que de momento estáis ahí, que medites, que estés tranquilo, tranquila porque todo va bien, me están diciendo. ¿Ves? Es como se está plantando esa semilla para que dé sus frutos y yo siento que llevas mucho tiempo queriendo que se haga un deseo realidad y al final se va a hacer, se va a dar. Esto es muy mágico, de verdad. Opción número 3, bruja negra. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción. Te mando un abrazo enorme, debe ser lo mejor, mucho ánimo. Yo siento que en esta opción se va a dar algo entre vosotros, vosotras, pero hay que esperar poco a poco. Que vaya muy bien. Gracias por todo. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.